Comentarios al margen. La semana pasada y un poco al pasar también, les había comentado de los sucesos en la comisaría 11 en Santa Fe, la que se encuentra sobre calle Aristóbulo del Valle, donde entre muchas irregularidades se encontraron presos con celulares, con tarifas para distintos tipos de prestaciones que les ofrecía la comisaría a quienes se encontraban detenidos. Es más, tenían un libro, un cuaderno donde tenían anotadas las tarifas para cada actividad, un asado, o si necesitaban llamar por teléfono, o si deseaban mantener relaciones sexuales. Lo gracioso fue que en el momento en que cayó la gente de investigaciones de asuntos internos de la policía, encontró no a un preso sino al comisario manteniendo relaciones sexuales con una de las oficiales de la comisaría. Evidentemente el hombre fue relevado de sus funciones, no precisamente porque no hubiera cumplido, sino porque evidentemente con lo que no cumpliera con sus deberes de funcionario público. Lo encontraron en actitudes firmes al comisario, pero no bastó para zafar. En el día de ayer se volvió a realizar una requisa en la comisaría. Se encontraron 7 celulares más. Se encontraron 2 boquetes. A ver, eran 2 agujeros en la pared donde en uno faltaba un respiradero de 15x15 y en otro faltaban 2 azulejos. Tampoco era que los presos se iban a escapar por ahí. Pero ¿saben qué es lo preocupante de toda la nota? Hay 47 presos en esa comisaría. 47 presos, 47 personas detenidas en una comisaría de barrio. Es una locura, es una bomba de tiempo. Que explotó, si se quiere, por los excesos de quienes tenían la obligación de cuidar de estos presos, pero que lejos de cuidarlo les ofrecían servicios VIPs. Segundo comentario. He visto gente torpe, pero sinceramente como esta señora de Cañada de Gómez, que llevaba a su novio a Ezeiza y que como no llegaba a abordar el avión llamó por teléfono al aeropuerto desde su celular llamó al aeropuerto para avisar que había puesto una bomba. No se puede ser tan tonto, de verdad, no se puede ser tan tonto. Se imaginan que al rato le cayeron en la casa, luego de investigaciones y poder dar con el teléfono. Obviamente que inmediatamente determinaron que la característica de la llamada era del área de Rosario, por tanto también hicieron un operativo en el aeropuerto de Fisherton preventivo. Y esta señora, tan solo porque su novio no llegaba a tiempo al avión, no tuvo mejor idea que llamar y para retrasar el vuelo decir que había colocado una bomba en el baño de Ezeiza. Estamos transitando unos niveles de locura realmente increíbles. Vamos al editorial de hoy. Un poquito más de la música de fondo y arrancamos. Esta semana, nuestra patria transitó un nuevo 25 de mayo. Se siente en el ambiente, quizás, algo de lo que en los tiempos previos de la Revolución de 1810, quizás se sintiera. Aires de cambios, aires de necesarios cambios, de liberarnos de la opresión. Entonces, del Reino de España, hoy de la decadencia que nos oprime. Las revoluciones se gestan lentamente, porque nada cohesiona la voluntad de las mentes para el cambio. Siempre habrá quienes prefieran el status quo, porque están cómodos allí. Pero están los otros, los que lentamente hacen crecer su malestar y se manifiesta a través de diversos medios.
Hoy, la tecnología permite que nos comuniquemos más fácil, rápida y eficientemente. No necesariamente mejor ni más acertadamente. Pero ese humor de hartazgo se multiplica geométricamente día por día. Ya ni siquiera los que preferían el status quo están plenamente satisfechos y comienzan también a mover sus fichas. Y los aires se espesan. La sensación de un inminente quiebre se hace palpable. Pero ese quiebre necesita de líderes, de hombres y mujeres capaces de encabezarlos. Esos revolucionarios de la primera junta hoy no aparecen en los actores contemporáneos. Es de lo que les hablaba la semana pasada. Este 25 de mayo, Sergio Berenstein, hablando en una entrevista con CNN Radio, sobre la falta de consensos, de acuerdos, de programas, de amalgamar ideas y conceptos que nos quiten de este tiempo nefasto que transitamos. Y yo les decía el domingo anterior que la oposición, lejos de alcanzar una unión, se divide, se atomiza, priorizando ambiciones personales, individualismos, partidismos, etc. Pichetto, integrante de Juntos por el Cambio, se presentó como candidato presidencial. Lo mismo hacen Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Facundo Manes, el gobernador Morales, el reaparecido Mauricio Macri, todos con sus ambiciones propias. Yo les hablé también, la semana pasada, de una palabra: grandeza. Y es lo que no existe en la dirigencia hoy. Son incapaces de asumir una postura que deje de lado sus intereses individuales personalísimos en pos de un bien mayor, un bien común, la patria, hablando de revolución. Y es por eso que esta revolución solo sigue siendo incipiente. En el oficialismo las cosas son aún peores. Al mando del poder ejecutivo es incapaz de gobernar con sensatez por falta de peso y apoyo político. Alberto Fernández solo se representa a sí mismo, vaciado de identidad, al quitarle su espalda a Cristina Fernández. Su figura quedó no solo devaluada, sino que muestra tintes de intrascendencia, con políticas dispersas, erráticas, sin un rumbo predecible desde lo internacional. Intenta reconstruir su imagen, tratando de conciliar los frentes internos de su partido, el Partido Justicialista, el kirchnerismo, su propia estabilidad y el frente externo. Esta alquimia no está funcionando, porque es tan diverso el espectro y tan contradictorio que es imposible seguir forzando una alianza que está quebrada. Y con ello, su futuro. Y con ellos, el país. Los atisbos de retoma del poder, con actos como la movida de Feletti, otro de los funcionarios K que abandona el barco, dejándolo cada vez más a la deriva política. Un paréntesis, extraño que el funcionario que pusieron en lugar de Feletti de apellido Hang, en inglés es colgar. Pero bueno, es una postilla al margen. Les decía, dejándolo cada vez más a la deriva política. Lanzar una camada de nuevos billetes para afianzar nuestra identidad y la inclusión. Identidad e inclusión, dos palabras tan claves como vacías para el discurso populista. Enfrentar el desafío de ir al Te Deum, a la catedral, y no huir a la Antártida como tenía previsto, a costa de saber que sufriría en la homilía del obispo Poli y la indirecta bajada de línea a través de él de Jorge Bergoglio desde el Vaticano. Todo esto no basta para rearmar este rompecabezas destrozado de su liderazgo, que efectivamente alguna vez lo tuvo. Porque Alberto Fernández, quizás ahora, se enfrenta en ese espejo a su propio fantasma. Esos demonios que los persiguen, que le dicen hoy claramente que el verdadero poder estaba del otro lado y que su rebelión le costará caro,
tan caro como la desintegración de su carrera política. Sumemos a esto que el antecedente previo era una pelea encarnizada con la que fuera luego su socia, y basta recorrer archivos para encontrar todas las declaraciones que un día, como por arte de magia, convenientemente Alberto Fernández olvidó. Sumemos que sale a decir que aumentará las retenciones. Un ratito después, su ministro de Agricultura lo desmiente. Insiste diciendo que en realidad el aumento de las retenciones es algo necesario para contener el alza de los precios, como si esa fuera la única y más definitiva de las causales. Pero que la oposición, la verdadera, no la propia, se niega a discutirla. A renglón seguido, uno de los gobernadores de su alianza, de los que han decidido no romper lanzas con él todavía, declara que no cree que el aumento de las retenciones sea oportuno y que es necesario bajar la presión tributaria. Ese gobernador es Omar Perotti, el mismo que aumentó todos los impuestos, tasas y contribuciones a todos los santafesinos. Y lo deja otra vez a Alberto Fernández pedaleando en el aire. A la vez, los gobernadores reclaman por el reparto de los subsidios al transporte en el interior que hacen que los boletos urbanos del colectivo cuesten 18 pesos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en poco lleguen a 75 en el interior. Presentan una carta solicitando se trate la reforma de la Corte Suprema de Justicia, movimiento encabezado por Capitanich, que es el escudero de Cristina Fernández de Kirchner, que entre otros problemitas, esa carta tiene hasta errores de ortografía y fue firmada, mi pregunta es, ¿nadie la leyó antes? Por 16 mandatarios provinciales. No era hora de andar pasando el corrector de Google, sino de poner el gancho sin chistar. Esto compromete a Alberto Fernández, que deberá rever, en el mejor de los casos, los subsidios, viendo cómo le clava otra puñalada a Larreta, como lo hizo con la quita de parte de la coparticipación acordada con el traspaso de la policía, y luego con los subtes, más la cuadriplicación de las valuaciones de los inmuebles de Capital Federal llevada a cabo por la AFIP. Y en el caso de la Corte Suprema, a Alberto Fernández no le queda otra más que avalar, porque del otro lado, debe recordar, estaba la exigencia expresa de su compañera de fórmula al momento de acordar la formación del Frente de Todos. El mazazo de la semana vino de boca de uno de los cristinistas a ultranza, quien sostiene que Cristina Fernández de Kirchner es la única con capacidad de liderazgo, tóxico, agrego de mi parte, la única con capacidad de liderazgo en el país. Ese hombre es Sergio Berni, distanciado del heterogéneo Frente de Todos, en un limbo dentro del gobierno de Axel Kicillof, enfrentado a la cámpora, pero fiel a su mentora. Berni declaró en Animales Sueltos, según refleja Diario Perfil, entre otros medios, ¿qué dice el locutor? Refiriéndose a los locutores de las fiestas de jineteada, muy entre paréntesis eso de fiestas. Dice Berni que el locutor de las jineteadas dice: el que trajo el borracho, que se lo lleve, responsabilizando a Cristina Fernández por haberlo puesto ahí a Alberto Fernández, y es hora que se lo lleve antes que siga haciendo desastre. Una figura poco edificante la escogida por Berni, ¿no? Si prestaron atención, en ningún momento, ni de oficialismo ni de oposición, hablé de las necesidades de la gente. Solo de las necesidades del poder. Nada más. Surgen otros actores, como José Luis Esper, Javier Milei y un Berni que comienza a coquetear con Milei. No sé si con ánimo aliancista o para bajarle el precio al libertario, devaluarlo y después abandonarlo. Como reza el arte de la guerra de Sun Tzu, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. Entonces en 100 batallas no serás derrotado.
Si lo ignoras, tus chances de ganar o perder son las mismas. Y si ignoras a ambos, seguro serás derrotado. Si estás cerca del enemigo, hazle creer que estás lejos. Si estás lejos, hazle creer que estás cerca. Ponle cebos para atraer al enemigo. Y Bernie está ejercitando la vieja filosofía estratégica asiática. Veremos con el tiempo en qué resulta. Pero estas figuras emergentes tampoco invocan los espíritus de la confianza en la revolución. No tenemos un cohesionante, no tenemos un factor aglutinante hasta hoy, excepto, como dice la frase trillada, solo nos une el espanto. Todos huyendo en distintas direcciones y sin liderazgos virtuosos. Cuesta abrigar esperanza en los tiempos que transitamos, viendo tanta mezquindad, descaro, improvisación, divagación y obscenidad intelectual. Y el último mojón de este artículo. Insisto, 1.600.000 pesos es el precio de la moralidad. El mismo 25 de mayo se confirmó que el primer ministro británico, Boris Johnson, deberá comparecer ante el Parlamento británico a raíz del escándalo por las fotos de fiestas durante el confinamiento, organizadas en Downing Street, conocidas como el Partygate. Johnson la sacó barata, solo una multa de $65, y cuando los conservadores amenazan con hacer rodar su cabeza, tuvo la suerte de que llegara la invasión rusa a Ucrania y eso lo dejó en una pieza, al menos hasta ahora. El informe Gray, que se hizo público ahora, de la policía, denuncia errores de liderazgo y juicio y un consumo excesivo e inapropiado de alcohol en el lugar de trabajo. Johnson encontró su propio Sergio Berni, evidentemente. Si se comprueba que Johnson mintió en sus declaraciones al Parlamento, según el Código de Conducta, debe renunciar. Qué estrictos estos ingleses, ¿no? Para leer hoy que el de Brancatelli diga que el gobierno te da 4 vacunas, pero después los criticás por la fiesta de Olivos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Una cosa es la obligación que tienen como gobiernos de proveernos de la salud pública en medio de una pandemia, y en otra es la inmoralidad, porque se trata de eso, inmoralidad. Lo que pasa es que seguramente Brancatelli desconoce el significado de la palabra inmoral, sobre todo porque es un amoral. ¿Se imaginan ustedes si el mismo código de conducta se aplicara en nuestro país? Si debieran renunciar todos los que mienten, no queda nadie. Pero hay más presión para Boris Johnson. Un líder laborista, o sea de la oposición, anunció que de ser multado él y su número 2 por una falta similar a la cometida por Boris Johnson, ambos renunciarían al cargo. De esa manera, lo dejarían expuesto al habitante del 10 de Downing Street. Les recuerdo, murieron 178.000 británicos durante la pandemia. Si bien a Alberto Fernández la fiesta le salió algo más cara, alrededor de $7.900, no enfrenta otros cargos y menos la idea de un juicio político, aunque la oposición se afane en ello. Se dice que no hubo privilegios por parte de la justicia, que otras faltas similares de privados fueron enmendadas de igual forma. Pero la pregunta es, ¿el presidente es igual a todos nosotros? Ante la ley sí, pero su responsabilidad como primer mandatario excede ese ámbito de equidad.
Él era la figura que decidía qué debíamos hacer. Nos trató de tontos, nos amenazó y nos dijo que ese país de los vivos se había acabado. Ese país de los vivos, después, con su amigo Ginés, González García, vacunaba a sus amiguitos y amiguitas cuando las vacunas escaseaban. Por supuesto que escaseaban acá, por porfiados, pero no en el resto del mundo. Cuando nos moríamos de asientos a diario, cuando no podíamos salir más que a una vuelta a la cuadra, cuando se perseguían a los runners, cuando la prefectura detuvo a un atleta que estaba entrenando solo en las aguas del Tigre, cuando teníamos nuestros negocios cerrados, cuando no había clases, inclusive mucho después, cuando el país se detuvo por la firma de su lapicera, la lapicera que decidía, esa misma lapicera que como símbolo le regalara Gerardo Martínez en el acto de la UOCRA la semana pasada, para que él siga firmando, para que él siga decidiendo, que asuma la autoridad, que lo haga de una buena vez. Él se la daba, Martínez, como símbolo de la confianza, y es que a veces, entre taimados, también existen códigos. Esa confianza es la que Alberto Fernández rompió, la destrozó a patadas, y no vale 1.600.000 pesos. Y como Johnson, también mintió. Primero la negó, y después acusó a los medios, y por último, y con una imperdonable cobardía, poco inclusiva y sin perspectiva de género, de la que tanto se jacta, culpó a su esposa en un acto público. Alberto Fernández cruzó la plaza para ir a la catedral el 25 de mayo. Sus pasos retumbaron en el eco de la sorda soledad del hombre sin poder que es. Caminó contando sus pasos y mirando las baldosas gastadas, absorto en su pensamiento, en su aislamiento. Aislado de la realidad, del poder, de los problemas reales, de la gente, de la empatía. Su incapacidad para gobernar, su incapacidad para ordenar un gobierno, un país, de alinear la tropa. Cruzó la plaza sabiendo que cada paso era uno más al próximo porrazo, que si no es provocado, como el del payaso borracho Tandarica, lo inventará para hacerse caer, aunque ya no cause gracia, más bien lástima. Y se preguntará si Bernie, al final, no tuvo razón, y cuándo vendrán a llevarse el borracho que trajeron.